Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este nuestro encuentro para revisar lo que es la actividad 3 de aprendizaje de nuestro curso de bases de datos, generalidades y sistemas de gestión. Vamos a revisar en este encuentro, pues, lo que tiene que ver con la realización de la tercera actividad de aprendizaje, ¿sí? Em, Entonces, pues bueno, esto tiene que ver con la normalización, reglas para la normalización de una base de datos. Venimos de una actividad que es la de crear el modelo relacional, sí, que algunos pues vienen ya entregando y vienen pues construyendo, algunos corrigiendo, para seguir avanzando en forma positiva en nuestro proceso de formación. Entonces, recuerden, mi nombre es Rafael Liscano, yo soy el instructor que los está acompañando en este proceso de formación y entonces vamos a abrir nuevamente y a revisar lo que tiene que ver con estos conceptos de normalización de bases de datos. Agradezco nuevamente a todos por su espera mientras resolvíamos allí un impasse técnico, pero bueno, ya estamos acá y vamos entonces a aprovechar el encuentro ¿para qué? Para poder desarrollar con éxito la actividad como tal. Hoy vamos a comenzar un poco diferente nuestro encuentro, sí, vamos a comenzar un poco diferente, en el sentido de que pues he venido corrigiendo varias de sus actividades, de las que han venido entregando, ahí se les van publicando las calificaciones en el libro de calificaciones. Recuerden siempre que, en un segundo, voy a compartirles pantalla. Recuerden siempre que cuando ustedes están en la plataforma, voy a ponerme en mi rol de como aprendiz. Bueno, eso lo puedo hacer yo como instructor. Cuando están en la plataforma, pueden visitar el enlace de calificaciones. Y allí cuando visitan el enlace de calificaciones, les va a aparecer las calificaciones de las evidencias que han enviado. No he terminado de evaluar los que me han enviado del taller aplicado, de desarrollar componentes de la base de datos y algunos que han corregido evidencias que ya teníamos, pues estoy en ese proceso porque pues muy positivamente venían participando en buena medida en el curso. Entonces, bueno, tengo varios ahí, cositas por calificar. Espero entre hoy a más tardar ya mañana tener todo el día para enviarles un cuadro resumen de cómo están ustedes, bueno, los que van más adelantados con el proceso, algo que llamamos como el cuadro de honor, donde nos aparece, donde vamos a colocar allí a quienes pues van bastante adelantados con esto, ¿vale? Con el curso y con todas las evidencias, por supuesto. Te recordar revisar las calificaciones para estar allí. Les decía que vamos a comenzar un poquito diferentes, precisamente porque revisando esas evidencias que han enviado, pues considero necesario y es importante que hagamos como un repaso a algunos conceptos que ya están presentados en el material de estudio, pero que, bueno, quiero resumir acá de tal forma que demos claridad sobre algunas ideas y sobre todo también con la temática que vamos a revisar en el día de hoy, que es de normalización, ¿sí? Entonces, eh, dame un segundo, presentemos acá nuevamente. Listo. Entonces vamos a revisar, comenzar entonces con un repaso de algunos conceptos importantes, ¿vale? Em, esto, algunos todavía tienen pendientes evidencias o algunos tienen varias correcciones por realizar de las evidencias que han enviado. Entonces, como lo señalo, pues esto, la idea es permitirles que hagan esas correcciones em, y que lo puedan, pues, entregar en buena forma, ¿no? Recordar, aprovecho para mencionar ese tema, que los enlaces para el envío de las evidencias están disponibles, es decir, que ustedes aún pueden entregar las evidencias pendientes y no solamente los que las entregan pendientes, es decir,
los que de pronto no han entregado ni la primera vez alguna de las evidencias, sino que también para los que tengan que corregir. O sea, si usted ya envió una tarea, pero la calificación es no aprobado, entonces la intención es que pueda hacer el envío con las correcciones teniendo en cuenta las observaciones que se hayan dado, ¿sí? En esa medida, debo también aclarar que hay unas oportunidades ahí para el envío que están automáticas. Bueno, ya, cuando yo estaba realimentando las evidencias, yo les colocaba allí pues una tablita con las observaciones sobre cada punto a validar, ¿vale? Entonces, si acaso no pueden ver la tablita o algo, me avisan. Igual pues ahora la estoy enviando en texto para que a los que no les cargaba la imagen la pudieran ver más claramente. Bueno, hablemos ya en materia, mirando algunos temas. Comenzamos a hablar cuando comenzamos este curso sobre los diferentes tipos de datos, sobre lo que son los diferentes tipos de bases de datos también, ¿sí? Y cómo lo manejan las bases de datos. Entonces, bueno, hablamos que tenemos tipos de datos, digamos, que se denominan en diferentes formas dentro de las bases de datos, pero en forma general todas trabajan lo que son las cadenas de caracteres, los tipos textos o string, ¿sí? Los enteros, los small int y los enteros, digamos, que serían enteros largos, ¿sí? Los tipos de datos fechas, los tipos de datos fecha de hora, que son el date, los float, que serían básicamente los tipos de datos real. Bueno, sobre esto muy bien hicieron allí los trabajos y agregamos allí también que hay diferentes tipos de bases de datos. O sea, una cosa son los tipos de datos y otra cosa son los tipos de bases de datos. Entonces, de los tipos de bases de datos, hablábamos sobre bases de datos con estructura jerárquica, base de datos con estructura en red, base de datos relacionales, base de datos multidimensionales, base de datos con estructuras orientadas a objetos, base de datos relacionales, y en las relacionales también están, digamos, las denominadas no relacionales, ¿sí? En relación, digamos, a esta categoría. Em, ¿Sobre cuáles bases de datos estamos trabajando nosotros? Estamos trabajando sobre las bases de datos relacionales. Y las relacionales, pues como su nombre lo dice, básicamente lo que nos traen a nosotros es que nos presentan eh, en la organización de los datos cómo esos datos se relacionan entre sí. O sea, encontramos en un análisis de necesidad de información, lo hacemos desde la perspectiva, desde la perspectiva de que existen unos datos y los datos se van relacionando entre sí para poder tener un modelo sobre el cual podamos trabajar y podamos almacenar la información, ¿sí? Entonces, este modelo relacional, como ya lo habrán revisado y algunos han venido trabajando, pues organiza los datos finalmente en tablas con filas y columnas. O sea, inicialmente en ese modelo se construye un modelo relacional con entidades y atributos que finalmente terminan convirtiéndose en eso, ¿no? En las tablas, columnas y unos registros donde almaceno la información, ¿no? Entonces, un sistema de clientes y vehículos donde se registran datos en las diferentes tablas relacionadas, por ejemplo, ¿vale? Entonces, allí eh, observamos para el ejemplo que está allí, que la tabla, o sea, digamos, el modelo relacional que se presenta, tengo una entidad de un cliente que contiene datos como el identificador, el nombre, apellido, dirección, ciudad, el vehículo que contiene unos atributos como el ID, el vehículo, la matrícula del modelo, y el cliente, una tabla intermedia, una entidad intermedia que es una relación entre cliente y vehículo. O sea, un cliente tiene un vehículo con una matrícula que tiene unos kilómetros determinados, entonces de tal manera que representa esa relación o ese intermedio que hay entre cliente y vehículo, ¿no? Eso como para tenerlo allí presente. Ahora pasamos a hablar de lo que es el modelo conceptual de una base de datos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos digamos, de la representación de los datos y cuando pensamos en
cómo podemos hacer esa representación de los datos. Entonces, una de las, digamos, em, de la forma de hacer esa representación, ¿sí? Es hacer una representación abstracta, conceptual de lo que son los datos, ¿no? Entonces, el modelo conceptual es eso, es una representación abstracta de los datos y se enfoca básicamente en relacionar, en mirar cómo se relacionan los datos sin tener que entrar en los detalles sobre, digamos, cada uno de los elementos que los componen, ¿sí? Entonces, esto permite definir entidades principales, ¿sí? Y las relaciones que hay dentro del sistema. Es como ese, digamos, concepto inicial que uno tiene para poder comenzar a armar la base de datos. Entonces, el modelo conceptual ayuda precisamente a visualizar cuáles son las entidades principales y la relación que hay entre ellas, ¿no? Facilita la visualización de las entidades y las relaciones, simplifica el diseño, o sea, se centra solamente en cómo los sistemas, en cómo los usuarios interactúan con los datos, van a interactuar con los datos o otro sistema, y a partir de esa base se transforma el diseño conceptual en una estructura más elaborada, ¿no? Más técnica. Entonces, que pues básicamente eh, va a ser un diseño más lógico, ¿sí? Entonces se traduce el modelo conceptual a un modelo relacional, ¿sí? Entonces ya del modelo general pasamos a un modelo relacional con tablas, claves y demás. Y sobre ese modelo relacional es donde vamos a aplicar la normalización para poder optimizar el modelo relacional, ¿sí? Y finalmente, una vez tenemos normalizado ese modelo, entonces construimos ya un diseño físico que es construir la base de datos en un sistema de gestión de bases de datos, ¿no? Entonces ahí ya en ese diseño físico es cuando pasamos a mirar cómo almacenamos la base de datos en el disco duro, en el computador como tal, ¿sí? Entonces, del modelo conceptual, digamos que es una interpretación general, pasamos a lo que es el modelo entidad-relación, ¿sí? Entonces, el modelo entidad-relación, que fue lo que veníamos trabajando en la actividad anterior, entonces, em, se caracterizan principalmente porque tienen tres elementos importantes, ¿no? Las entidades, los atributos y la relación. Entonces, la entidad representa este, un objeto del mundo real que se puede identificar, digamos, de forma única, una persona, un vehículo, un carro, una cuenta bancaria, ¿sí? Entonces, también puede ser algo abstracto, ¿no? Como una transacción, una reserva hotelera, ¿sí? Que son elementos que de alguna manera, pues físicamente no existen, pero representan un objeto que tiene unas características, ¿no? Entonces, el caso más que encontramos más típico es un banco que tiene clientes, el cliente tiene cuentas bancarias, ¿sí? Y ambas podrían considerarse como entidades que están relacionadas en el sentido de que una persona puede tener una o muchas cuentas bancarias, ¿sí? También este modelo representa lo que son los atributos, es decir, no solamente identificamos cada entidad como cada objeto, sino que también identificamos cuáles son las características o propiedades que definen a esa entidad, ¿no? Entonces, cada entidad tiene un conjunto de atributos que la identifican, que la definen cada entidad y pues en un diagrama entidad-relación lo podemos identificar con pequeños elipses alrededor de la entidad que se representa con un rectángulo, ¿sí? Entonces hablamos de una cuenta bancaria. Una cuenta bancaria puede tener número de cuentas, saldo, fecha de creación. Hablábamos de un cliente. Una persona puede tener nombres, apellidos, la edad, el documento de entidad, ¿sí? Y lo otro que representamos en los modelos son las relaciones. Entonces, las relaciones es lo que permite asociar varias entidades, dos o más entidades, ¿sí? Para efectos de poder representar cómo se comportan los datos dentro del modelo. Entonces, las relaciones dentro del modelo entidad-relación se representan con un rombo y una relación, por ejemplo, es una persona puede ser titular de una cuenta bancaria, siguiendo con ese ejemplo, porque ahorita pues lo vamos a revisar allí en este diagrama, que nos muestra un poco cómo es ese modelo entidad-relación, ¿no? Entonces lo llevamos representar gráficamente entidades, rectángulos, relaciones, rombos,
atributos o elipses para representar. Eso está explicado en el video que tenemos allí sobre el modelo relacional y sobre el ejemplo de construcción, ¿no? Del modelo relacional. Entonces, aquí tenemos un ejemplo sencillo de dos entidades, persona cuenta, con una relación titular y los atributos que tienen cada una de estas entidades allí representados también con el índice. Ahora, eso, ese modelo relacional, nosotros lo podemos llevar a un modelo, o sea, lo podemos representar en tablas. Es decir, pasamos del modelo gráfico, que representamos, como lo veíamos ahorita previamente, ¿sí? A un modelo, digamos, un poco, digamos, más lógico, donde cada entidad la representamos, cada entidad se transforma en una tabla, ¿sí? Y tiene sus atributos y allí ya podemos pensar en cuáles son los registros que tienen esas entidades, ¿sí? O sea, cuáles son, entonces una persona es Annalise, José Omar, Luis Darío, y cada una de esas personas tiene, es de un país, tiene un documento, tiene un apellido, tiene una edad, ¿sí? Entonces lo representamos en esas tablas. Lo mismo pasa con las cuentas, ¿no? Entonces, cuando convertimos el modelo, entidad relación a un modelo de tablas, entonces las entidades se representan, que están como rectángulos, las llevamos a una tabla con sus atributos y los representamos allí, ¿no? ¿Qué pasa con las relaciones, no? Las relaciones pueden terminar siendo tablas, ¿sí? Específicas, de acuerdo al tipo de relación que estamos representando, de tal forma que eh, nos permite ampliar el modelo y normalizarlo. Entonces hay unas reglas que nos permiten decir, venga, ¿cómo sabemos si esas tablas que estoy colocando allí, si esa transformación está correcta o no? Entonces hacemos un proceso que se denomina normalización, ¿vale? Para explicar un poquito este proceso, rápidamente vamos a pasar este videito. Dame un segundo y verifico que tengamos audio. Listo. Normalización. La normalización es el procedimiento mediante el cual se aplican las reglas de mapeo o conversión de un modelo entidad-relación a un modelo relacional, es decir, a tablas y relaciones. Los principios rectores de este proceso son no redundancia de Perfecto. datos, que no se repitan los datos, y la dependencia de los datos, dependencia incoherente, una separación lógica de datos en tablas. Los datos redundantes desperdician espacio en disco y crean problemas de mantenimiento. Por ejemplo, los datos comunes de los clientes y los bancos están en la tabla persona, mientras que los datos que pertenecen exclusivamente a los empleados están en otra tabla que se relaciona con la de personas. ¿Qué es una dependencia incoherente? Aunque resulte intuitivo, para un usuario, buscar en la tabla de personas el correo de un cliente en particular, es posible que no tenga sentido buscar en esa columna el salario del empleado que se relaciona con esos datos de la tabla persona, pues el salario del empleado está relacionado con la tabla empleados. Las dependencias incoherentes pueden dificultar el acceso a los datos, ya que la ruta para encontrar los datos puede faltar o estar dañada. Bueno, entonces mencionábamos allí o veíamos allí lo que era el concepto de normalización en forma general, por supuesto, y representamos con eso, digamos, el hecho de que la intención acá es tener un modelo, ¿sí? Tener un modelo, deme un segundo, estoy colocándola acá en el chat. Tener un modelo este, que se pueda, con el que podamos almacenar correctamente la información, ¿no? Ahora bien, la normalización y lo que vamos a ver dentro de, digamos, ya en esta actividad, son la aplicación de esas reglas de normalización y es lo que se llama el modelamiento de base de datos, digamos, a través de estos elementos, ¿sí? Entonces,
¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿de qué se trata ese modelamiento y esa normalización? O sea, es decir, agarrar lo que tenemos dentro de pasamos del modelo relacional, lo interpretamos como unas tablas que representan esas entidades y atributos, ¿sí? Y entonces ahora, ¿a dónde vamos, no? Entonces, nosotros dentro del, digamos, la construcción de la base de datos para el almacenamiento de la información, entonces hemos hecho una fase de análisis donde miramos, revisamos cuáles son los requisitos del sistema, qué es la información que voy a almacenar. Construimos incluso un diccionario de datos. El diccionario de datos contiene cuáles son o sea, una definición de los elementos de información, qué atributos, qué tipos de datos tenemos, cuáles son las restricciones de cada campo. Es decir, detallamos en ese diccionario de datos y que es parte de la fase de análisis, cuáles son esos elementos de la base de datos, ¿no? Entonces, el diccionario de datos nos dice, por ejemplo, que tenemos una tabla libro, que esa tabla libro almacena en una biblioteca, almacena objetos que tienen un título, autor, un ISBN, una editorial. Además, almacenamos también los usuarios que pueden ser clientes de la biblioteca y almacenaríamos nombres, identificación, direcciones, teléfonos, por ejemplo, ¿no? Pasamos una fase de diseño y entonces es crear el modelo de la base de datos. Entonces, es crear el modelo conceptual y estructurar las relaciones entre las bases de datos. Ese modelo conceptual, digamos, que arranca siendo ese modelo entidad-relación, te representa entidades, atributos y las relaciones, ¿vale? En ese proceso que estamos construyendo ese modelo conceptual, hacemos esa parte de normalización, y es decir, que podamos mejorar y estructurar en mejor forma lo que es la base de datos. O sea, es una manera de lograr con éxito tener un modelo de base de datos, digamos, construido y pasado ya para poderlo pasar al sistema de gestión de bases de datos. Es tener las tablas bien diseñadas con las diferentes relaciones, con los diferentes atributos que representan, las tablas que representan las relaciones entre las diferentes entidades, y de esa manera poder, digámoslo así, crear la base de datos en el sistema de gestión de bases de datos, o sea, pasar de ese modelo a un esquema de base de datos que lo creamos con el DBM, o sea, con el sistema manejador de bases de datos o sistema de gestión de bases de datos, ¿sí? Que es ya el MySQL, el Postgres, el SQL Server, el Oracle. La sesión anterior, pues me preguntaban un poco sobre sus manejadores, y ya eso ya es donde lo podemos hacer con SQL, con lenguaje estructurado de consultas, ¿sí? Entonces, podemos crear las tablas o podemos utilizar algunos editores gráficos para hacer este proceso. Un minuto, jóvenes. Bueno, jóvenes. Entonces, gracias ahí por la espera. Entonces, digamos, en ese esquema de la metodología de construcción de la base de datos, nosotros pues, tenemos que hacer ya lo que hemos hablado del modelo conceptual, modelo entidad-relación, pasar ese modelo a tablas y aplicar estas formas normales. Aplicar las formas normales con el fin de que, pues, podamos em, hacer ese ejercicio de, de optimizar la base de datos como tal, ¿vale? Bueno, hay un videito, yo lo voy a explicar acá a través de un ejemplo. Vamos a aplicar las formas normales, vamos a resumirlas primero. Digamos, la primera forma normal es mirar que todos los registros que tengo en mi tabla sean, sean atómicos, es decir, que, que representen, que no contengan múltiples valores en una celda, básicamente. Esa sería la mejor forma de decirlo. De hablar de que sean atómicos, que cada registro que tengo, cada valor que almaceno en una tabla, contenga un único valor, ¿sí? Entonces hay que tener valores únicos por fila. ¿Listo? Entonces cada columna tiene un valor único por fila. Esa es la primera forma normal. La segunda forma normal nos habla es de que, primero, que
las tablas deben estar en primera forma normal. O sea, todo el modelo debe tener ya aplicada la primera forma normal. Y entonces ahí entramos a la segunda forma normal a mirar que los atributos que no sean claves, dependan, deben depender directamente de la clave primaria de la tabla. Entonces, que los atributos, todos los atributos de una tabla deben depender directamente de la clave de la tabla. O sea, los que no sean claves deben depender de los que sí sean clave. Si hay atributos que no dependen de esa clave, pues lo que quiere decir eso es que muy seguramente son otras tablas, ¿no? Hacen parte de otras tablas. Ya vamos a mirar con un ejemplo. Y la tercera forma normal nos dice es que no deben haber, bueno, primero que la tercera forma normal se requiere que las tablas estén en segunda forma normal, es decir, que ya hayamos aplicado la primera y la segunda forma normal. Y entonces la tercera forma normal se trata de eliminar dependencias transitivas. Eliminar dependencias transitivas o dependencias funcionales transitivas trata de que las columnas que dependen de una columna que no es clave primaria, una columna, o sea, un atributo que depende de otro que no es clave primaria y está en la misma tabla, debe armar otra tabla, o sea, debe irse a otra tabla con ese atributo del cual depende, ¿sí? Eso es básicamente lo de dependencias transitivas. Y finalmente, algo adicional que se hace pero que no es una forma normal, pero que es parte de pasar el modelo de entidad relación a las tablas, es eliminar las relaciones muchos a muchos. Y para eliminar las relaciones muchos a muchos, lo que se hace es crear una tabla intermedia, una tabla que contiene las claves de las dos entidades que estaban relacionadas, ¿sí? De esa manera podemos romper esas relaciones muchos a muchos dentro del, del diseño. Hay un videito, o sea, bueno, yo ya mostraré acá unos ejemplos, pero quiero pasar un videito, denme un segundo y lo cargo por acá, un videito cortico para dar una antesala a esta explicación. Me gusta y lo voy a publicar de un conocido que lo grabó, entonces lo voy a colocar allá en la plataforma, ¿sí? Pero vamos a mirar, son 7 minuticos y vamos a revisarlo acá para aclarar el concepto y a partir de eso, pues voy a mostrar unos ejemplitos ahí para revisarlo. Esta definición es el proceso por el cual se redistribuyen adecuadamente los atributos entre entidades para evitar inconsistencias. Esa es la razón de la normalización. Veamos la primera forma normal. La primera forma normal nos dicen que no deben haber grupos repetidos en la tabla. Pero observemos también lo siguiente. Tengo el código de la persona, el nombre, el apellido, la profesión, pero miren que en el campo profesión tengo ingeniero, profesor y bailarín. Entonces, esto no debe ocurrir en la primera forma normal, que un campo tenga varias instancias allí. Los campos deben ser atómicos. También pasa en horas trabajadas. Miren que tengo en un campo 200, sí, 1200 y 300 horas. Lo mismo ocurre en los otros campos. Y aquí hay un campo que no tiene repeticiones, entonces vamos a mirar qué ocurre. También yo podría plantear lo siguiente, que esto es otra cosa que evita la primera forma normal. Yo podría tener por cada profesión un campo, ¿sí? Un atributo podría tenerlo por cada profesión. Pero miren qué problemas trae esto. Esto trae problemas de cuando, si hay otra profesión, tendría yo que cambiar la estructura de la tabla. O sea, si hay una profesión que no esté aquí, por ejemplo, que no esté la profesión de albañil, entonces tocaría ponerle otro atributo a esa tabla y tendríamos que modificar por ende la aplicación. Otros que pueden haber inconsistencias también cuando voy a actualizar o también es que pueden haber inconsistencias cuando voy a hacer la búsqueda. Puede ser más dificultoso hacer la búsqueda porque ya tendría que preguntar por los N campos que he creado. Otra situación que plantea la primera forma normal son estos grupos repetitivos. Mire que ahí Víctor Duque, en la primera parte, se repite. Está varias veces. Víctor Duque, Víctor Duque, Víctor Duque, con cada una de las profesiones y cada una de sus horas. Entonces mire que aquí si yo voy a cambiar el apellido de Víctor, tendría que cambiarlo en estos tres. Si no, estoy incurriendo en una anomalía de actualización. Lo mismo pasa acá. Mire que acá se repite Carlos Fuentes,
para poder hacer esto. Entonces, lo que dice la primera forma normal es que esos grupos repetitivos se deben separar en tablas. Entonces, ¿cómo queda? Queda así. Mira que tenemos una tabla de personas, que era el grupo repetitivo, y queda otra tabla acá, donde está, ya hay una llave compuesta, donde está código de la persona y código de la profesión. Está bien verla como una llave compuesta. Y está ingeniero. Entonces aquí ya no hay grupos repetitivos por esta llave compuesta. Mira, cada uno de estos no se repite porque eso cumple la primera forma normal. Pero observemos que la primera forma normal, no nos da la solución a todos los problemas. Veamos la segunda forma normal. Para que una tabla esté en segunda forma normal, primero esta debe encontrarse en primera forma normal y luego cada atributo que no está en la clave primaria debe depender directamente de esa clave completa o llamémosle la clave compuesta. Miremos un ejemplo. Miren, este atributo C depende totalmente de esa llave primaria B. Este atributo C depende directamente de esta llave compuesta AB. Depende directa, no depende de uno de ellos, depende de los dos. En el ejemplo, miren que la profesión ingeniero, si esta es la llave compuesta, lo vamos a ver ahorita en forma gráfica, no depende directamente de la llave compuesta, depende del código de la profesión. Las horas trabajadas sí dependen directamente de la llave compuesta. Miremos acá el ejemplo. Mire, en este ejemplo tenemos que horas trabajadas depende directamente de la llave primaria, que es código profesión, código persona, código profesión. Mientras que el nombre de la profesión solo depende de una parte de la clave, del código de la profesión. No debe ser. Entonces, la segunda forma normal donde dice que esto hay que partirlo en tablas, esto hay que dividirlo. ¿Cómo lo vamos a dividir? Queda una tabla así. Queda una tabla donde tenemos las personas con su código, nombre y apellido. Entonces, mire que aquí, por ejemplo, en la tabla anterior, podíamos tener inconsistencia de actualización. Si yo voy a modificar ingeniero, pues puede que lo modifique acá, pero acá no lo modifique. Entonces, eso sería un problema. Entonces, acá quedan las personas con sus datos y queda el código de la profesión y el nombre de la profesión. O sea que yo puedo cambiar esta por ingeniero 1 o lo que yo necesite y no va a verse inconsistencia. Y mire que acá ya el código, las horas trabajadas dependen directamente del código de la persona y el código de la profesión, con la profesión que realizó esas horas trabajadas. Entonces, esta tabla se encuentra en primera forma normal y también ya estaría en segunda forma normal. Miremos la tercera forma normal. La tercera forma normal dice que la tabla se debe encontrar en primera forma normal, también se encuentra en segunda forma normal y que no deben haber dependencias transitivas. ¿Qué es esto? Para no liarnos tanto como dicen los españoles. Miren, eso es una dependencia transitiva. Miren que B depende de A, pero C depende de B. Por ende, C depende de A. Esto es una dependencia transitiva. ¿Cómo debe? Veamos el ejemplo. Tenemos que esta tabla tiene código persona, código profesión, horas trabajadas, jornada y nombre de la jornada. Examinemos esto de forma gráfica. Miren que horas trabajadas depende, como lo decíamos anteriormente, de código de la profesión y código de la persona, o código de la persona, código de profesión. Jornada también depende directamente de esa llave compuesta, pero nombre de la jornada no. Nombre de la jornada depende del código de la jornada. Aquí están viendo un ejemplo donde hay una dependencia transitiva en este. Entonces, lo pueden hablar con sus profesores, lo pueden hablar con sus estudiantes, pueden mirar otros ejemplos, pero en este escenario estamos tratando de crear una dependencia transitiva. Entonces, aquí está la dependencia porque el código de la profesión nos interesa a nosotros saber en qué jornada el trabajador laboró esas horas. Y esto quedaría así, esto hay que separarlo. Hay que separar esta que no depende, que es la de transitiva. Entonces, mire cómo queda. Queda una tabla con código de la persona, código de la profesión, horas trabajadas y en qué jornada laboró, en qué jornada trabajó. Y queda otra tabla que está código de la jornada y el nombre de la jornada. Entonces aquí podemos hacer algunas actualizaciones. Pero
miren ustedes con sus profesores si esta tabla le puede hacer la cuarta y la quinta forma normal para hacer un modelo mucho más robusto. Entonces, hasta aquí esta explicación de la forma normal. Bueno, Curial entonces saludo. veíamos allí, entonces, cómo, cómo se podían aplicar, o sea, bueno, otra perspectiva de lo que es la normalización y cómo podemos aplicar esas formas normales, ¿no? Con un ejemplo, viendo allí cómo podíamos hacer eso. Fíjense que, como les dije a ustedes, hoy estamos haciendo un repaso de esas temáticas que también están allí en el material de estudio, que por supuesto ustedes ya lo saben consultar y ya lo han revisado. Pero pues quería tener un poco acá porque ese tema a veces se complica un poco cuando no de pronto tenemos las bases que nos llevan a entender bien, bueno, primero lo del modelo relacional y la construcción del modelo relacional, ¿no? Ahora, en resumen, o sea, y en resumen, porque pues la idea también es avanzar también con este tema y que podamos nosotros este, pues, revisar también lo que corresponde al desarrollo de las evidencias que tienen que entregar en esta semana, ¿no? Entonces, en resumen, déjenme acá, voy a compartir de nuevo. Te hablamos de las 3 formas normales. Fíjense que también existen otras formas normales, pero digamos que las más esenciales son estas 3 formas normales y hacemos mención también de un complemento que es la romper relaciones muchos o muchos. En resumen, entonces les decía, la primera forma normal, si hacemos una consulta rápida, los datos deben ser atómicos, no contener múltiples valores en una celda, cada columna debe tener un único valor por celda. Entonces, es decir, si nosotros tenemos en una tabla, en esta tabla de estudiantes, tenemos cursos, fíjate que eso aplica para el ejemplo que teníamos de tarea, tenemos cursos escritos, matemáticas, física, el estudiante Juan tiene matemática, física, Ana tiene química, biología, álgebra, Pedro tiene física. Este campo de cursos escritos tiene múltiples valores. O sea, si lo coloco dentro de la tabla de estudiante, tiene muchos valores allí que se están colocando. Hay muchos valores ahí. Entonces, la solución a ese problema, ¿cuál sería? Entonces, lo que quiere decir ahí es que en la tabla debería separar esos datos en múltiples filas. O sea, es decir, en vez de tener uno, Juan, matemática, física, tendría que tener Juan, matemática, Juan, física, Ana, química, Ana, biología. O sea, separar esos registros en múltiples filas para poder tenerlo en primera forma normal. ¿Sí? En primera forma normal. Ahora bien, cuando ya he hecho la primera forma normal, entonces verifico la segunda forma normal. Y es que todos los atributos no clave dependan completamente de la clave primaria. Entonces, aquí, ¿qué nos pasa? Por ahí tenía un ejemplo donde, por ejemplo, si yo tuviera una inscripción a un curso y el ID del estudiante y en esa tabla tuviera el nombre del estudiante, el curso que tiene y el nombre del profesor, para hablar que el estudiante está en un curso, tiene un profesor y el nombre del estudiante es este. Resulta que el nombre del estudiante no depende de la inscripción, o sea, el estudiante no es que cada vez que se inscriba cambie de nombre, no, el estudiante tiene un solo nombre. El nombre es parte digamos, es un atributo de la tabla estudiante como tal, no de inscripción. Entonces el nombre debe sobrar acá, ¿sí? Y curso, este, eh, digamos, el curso tiene un solo profesor, el profesor no depende de la inscripción. Lo que inscribe el estudiante es el curso, no el profesor. Entonces también el profesor sobraría en esta tabla de inscripción, ¿sí? Entonces tendríamos que arreglar ese problema y para arreglar ese problema tendríamos que tener, por un lado, una tabla, en la tabla de estudiantes, tener el nombre del estudiante aparte. En la tabla de cursos, tener el nombre de cursos con un código de curso y tener el profesor que dicta el curso aparte, o sea, para desarmar ese problema en la tabla de inscripción que teníamos ahorita en pantalla. Y en inscripciones tendría solamente el ID de la inscripción, el estudiante que se inscribe y el código del curso. Ya no tendría el nombre del curso, sino la llave del curso para identificar de forma única cada uno de los cursos que se estén inscribiendo. Segunda forma normal. Ahora, la tercera forma normal, entonces dice,
no deben haber dependencias transitivas, columnas que dependan de una columna que no es la clave. Entonces, eso lo vemos y a veces lo confundimos con la segunda forma normal. Lo importante es que lo resolvamos siempre. Entonces, yo tengo una tabla, estudiante con el código del estudiante, el nombre, el curso, el profesor, el departamento al que pertenece el profesor. Entonces, tendríamos que el nombre del curso depende del código del curso, no depende del estudiante, no debe estar acá. El departamento depende del profesor al que pertenece, no del estudiante, ¿no? Entonces, habría que resolver esos dos problemas allí, porque tengo atributos que no dependen de la llave principal, y entonces lo llevaríamos a que, por un lado, en la tabla de estudiantes tengo el nombre, que depende de la tabla de estudiante, en cursos tendría el código del curso, y el curso depende del código del curso, y el profesor que dicta cada curso con un identificador, ya no con el nombre del profesor, porque tengo una tabla de profesores, con el código del profesor, el profesor y el departamento que pertenece al profesor. Entonces, de esa manera podríamos llegar y aplicar allí, digamos, el modelo normal o las reglas de normalización, ¿no? Y lo que hablamos de las tablas muchos a muchos, entonces es que cuando yo tengo una relación muchos a muchos, tengo una relación entre un estudiante con los cursos suscritos, como lo vemos acá, un estudiante puede matricular muchos cursos. Entonces, lo que debo hacer realmente acá es construir una tabla intermedia que represente esa relación. Entonces, tengo la tabla estudiantes, tengo la tabla cursos y creo una tabla intermedia que se llama inscripciones, donde relaciono cada estudiante qué cursos matricula. Entonces, así de esa manera mantengo normalizada la tabla estudiantes, normalizada la tabla cursos y tengo una nueva tabla de inscripciones que tendría como esa propuesta. Yo les voy a dejar esta presentación a ustedes, ¿sí? Y en esta presentación les voy a dejar acá un ejemplo con otra empresa, una empresa de transporte que tiene una tabla de vehículos, una tabla de usuarios, una tabla de información de viajes. Entonces aquí les dejo el ejemplo aplicando las formas normales para que lo revisen, lo examinen y cualquier pregunta me comenten allí dentro del curso, ¿vale? Por último, también les voy a dejar sobre un videito de lo que es la gestión y control de las bases de datos, ¿no? Cómo lo hacemos a través de un sistema de gestión de bases de datos. ¿Qué es eso? Ese videito es muy breve, 4 minuticos. Y utilización de los gestión y control de bases de datos. La gestión de datos se interpreta como la administración, mantenimiento y utilización de los datos que tiene una organización, cuyo objetivo fundamental está en garantizar su seguridad. Un punto importante de la información es la facilidad con que se puede obtener. Las organizaciones desean lograr la optimización y el uso de los datos dentro de los límites de sus políticas y normativas, para tomar decisiones que surtan un beneficio de crecimiento empresarial. La estrategia de gestión de datos es relevante, más aún cuando estamos en la era de la digitalización, donde los activos más importantes son los intangibles. Para nuestro caso, la información es el elemento fundamental para el crecimiento económico de la organización. Los mercados actuales, globalizados y digitalizados, han incrementado la competitividad. Por tal razón, están sujetos a una interacción constante de cambios en sus procesos. Para conseguirlos, existe una mayor demanda de datos y, por tanto, la gestión es el objetivo primordial, siendo necesarios ciertos elementos para la protección de la información. Permisos. Son privilegios de las bases de datos. Son los encargados de establecer quién puede conectar al servidor y quién no. Asegurarse que cada usuario tenga su conexión y ejecute solamente las operaciones a que tenga acceso. En el lenguaje de control DSL o Data Control Language, los administradores de seguridad de la base de datos utilizan los comandos para controlar el ingreso de usuario a los objetos de base de datos y a su contenido. La seguridad inicia con el usuario administrativo, que tiene la responsabilidad de crear y autorizar a otros usuarios. Los triggers son scripts que se utilizan en los lenguajes de SQL, utilizadas para MySQL o PostgreSQL. Son reglas que se configuran de manera predeterminada en las tablas o registros.
Estas pueden ser eliminar, crear o actualizar registros, y su principal objetivo es contribuir al mejoramiento de la gestión de bases de datos. Los triggers disminuyen los tiempos de respuesta en la ejecución de comandos utilizados diariamente. Las vistas son subconjuntos de una base de datos. Están basadas en consultas que se ejecutan en una o más tablas de la base de datos que son guardadas dentro de la misma base para que se puedan utilizar con frecuencia. En este caso tenemos las vistas dinámicas y las vistas estáticas. Los eventos son tareas que se configuran para que se ejecuten de manera automática en un determinado momento. Facilitan a los administradores de la base de datos controlar tareas repetitivas. Una vez creados, es cuestión de guardar el resultado de dicho proceso. Las tablas Space son almacenamientos lógicos de ficheros de bases de datos. La tabla Space tiene uno o varios ficheros, donde se almacena toda la información. Como regla general, por cada base de datos se debe crear por lo menos una. Son muy útiles a la hora de hacer mantenimientos o backup. Los índices son filtros utilizados en una tabla para mejorar la búsqueda de registros. Aumentan la rapidez en la búsqueda de información y deben estar asociados con los datos en el índice. Bueno, miramos entonces allí con esos elementos sobre lo que es la gestión y control de la base de datos, un poquito para ir más allá de bueno, qué hacemos después, ¿no? ¿Qué pasa después cuando creamos la base de datos y la colocamos ya en un sistema de gestión de bases de datos y algunas de las operaciones que debo hacer allí, ¿vale? Hasta acá es como este repaso de conceptos que nos permitieran precisamente revisar ahora con mayor propiedad lo que tiene que ver con la actividad de esta semana, que realmente pues mirándola desde la perspectiva ya de lo que hemos presentado, pues va a ser mucho más fácil de entender, pero quisiera saber si están ahí todavía, tienen alguna pregunta, cómo vamos, dedito arriba, si están allí escuchando bien. Bueno, gracias Ramiro, gracias Pedro, los demás nos reportan, Ángel, ¿preguntas que tengan? Chiley, Jorge. Jorge, ¿tiene la mano levantada? Sí, profe, yo tengo una preguntita, pero es más como sobre el tema del taller uno. Lo que pasa es que yo no estuve tan conectado con el inicio del curso y cuando ingresé tarde, ya se había terminado como, ya era el 19, si no estoy mal. Aún así, yo subí la actividad. No sé si ya es demasiado tarde o igual, digamos que No, no, puedo esperar una calificación. no, no, sí, ya la voy a calificar. Lo que pasa, debo confesar, es que, como lo dije al principio, hemos tenido pues bastante participación, Jorge, entonces estoy evaluando las que van enviando en el tiempo, ¿no? Y yo creo que mañana ya lo voy a lograr, recomienzo otra vez, ¿no? O sea, vuelvo otra vez al inicio y comienzo a revisar las que han enviado ya cuando posterior, ¿vale? Entonces no te preocupes. Al final, mucho, al final de esta semana queda todo evaluado, lo nuevo, lo viejo y lo corregido. ¿Listo? Listo, profe, gracias. No, no hay problema. Lo importante es que la envíen y, por supuesto, la intención es dejarles todo evaluado esta semana para que si tienen alguna corrección o algo que hacer, pues lo alcancen a hacer, ¿vale? Shirley, dime. Profe, disculpe, yo tengo dos preguntas pues respecto a las actividades que hay para en este módulo 3. El Sí, primero, lo de la actividad interactiva, ¿solamente permite un intento? ¿No deja más? ya. No, sí permite más intentos. ¿Sí? Ah, Sí, ok. claro. Y la Ah, bueno, segunda, pensé que habías tenido problemas. No lo has intentado, pero no, sí, no sí lo he permite más intentado intentos. porque hasta que no No, estudie no, bien, sí. porque si es un solo intento. No, no, pues debería estudiar bien, ¿no? Porque pues, igual estudia bien antes de hacerlo, ¿no? Pero No, por permite eso no lo he hecho porque dos. todavía no me he tomado el tiempo de estudiar bien. Ah, bueno, bueno, vale. Listo, esa es la primera. Y la segunda es que el documento que se debe realizar de lo de las reglas de normalización, lo que estaban explicando en el video, ahí también vi en la guía que hablaban como de responder unos interrogantes, pero pues yo no los vi, no sé. Listo, vamos a mirar, ¿vale, Chile? Entonces, Ay, bueno, gracias. entrados en materia. Ya expliqué los conceptos. Hoy nos demoramos un poquito más explicando conceptos y todo porque
pues, como les dije al principio, viendo algunas evidencias que han enviado y algunas preguntas que me han hecho, pues consideré importante hacer ese repaso y como cerrar un poco todo lo del modelo para que ustedes, pues, ahorita con estas actividades que vienen, pues lo puedan hacer en mejor forma, ¿no? Entonces, tenemos la actividad 3, tenemos nuestra guía de aprendizaje, material de formación. Les acabo de colocar, una vez ya que lo hemos presentado acá, el video de explicación de las formas normales, el que les mostré acá, y el último video sobre gestión y control de bases de datos, ¿vale? Y por supuesto, esta grabación también quedará en soporte con lo que hemos explicado acá. Importante antes de ver la guía, además de los videos que les he presentado, hay un material sobre normalización de una base de datos, reglas de normalización, era lo que les decía. De aquí nuevamente hay una explicación de estos conceptos, de cuáles son las formas normales, cómo se aplican, ¿sí? Para que ustedes lo miren con algún par de ejemplos allí sobre que incluso tienen que ver con el colegio, con estudiantes, materias. Si ustedes miran el material y se dan cuenta del ejemplo que se pide de la tarea, pues allí van a encontrar ideas para poder ir resolviendo. También la explicación de los diagramas de entidad-relación, algo que también mirábamos en los videos que les compartía en la sesión anterior, ¿vale? Entonces, bueno, no me voy a centrar en el material porque ya hemos explicado acá los conceptos y pues ya ustedes lo pueden leer con detenimiento. Y entonces pasemos a la guía, ¿vale? Pasemos a la guía, no sin antes mencionar que en resumen son dos evidencias entregables. Una actividad interactiva, que ya lo mencionaba Shirley, ¿sí? Sobre, que es básicamente un cuestionario, ¿no? De preguntas sobre identificar conceptos de normalización de base de datos y un documento que deben entregar un informe sobre cómo normalizan la base de datos en una empresa. O sea, aplicar la normalización a la base de datos al modelo que propusieron en la actividad 2. Entonces es agarrar el ejercicio que ustedes hicieron y normalizarlo. Profe, todas las tablas tienen que normalizarse. Se normaliza todo el modelo de base de datos. Lo que pasa es que algunas tablas tendrán cambios y otras no, depende cómo las hayan planteado. Entonces, digamos, no es que yo tenga que cambiar todas las tablas, sino que en la medida en que aplico el modelo, pues algunas tendrán ajustes y otras no, porque depende cómo lo haya diseñado inicialmente, ¿no? Miremos nuestra guía de aprendizaje. Entonces, nos proponen en esta guía, nos hacen la presentación de la guía, de qué es la normalización, sobre las actividades que vamos a hacer, sobre que es importante tener los conceptos de normalización, redundancia y duplicidad, mirar lo que es la gestión de bases de datos, ¿sí? Y el modelo entidad-relación, bueno, ya conceptos que hemos venido trabajando. Entonces, la primera parte nos pide que hagamos una contextualización sobre reconocer la importancia del concepto de normalización en una base de datos, ¿vale? Entonces nos dice que teniendo en cuenta los conceptos sobre bases de datos y modelos de relación vistos en la actividad 1 y 2, consulte en internet acerca de qué es normalización, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de la normalización y la aplicación en una base de datos? Shirley, ahí están las preguntas, esas son las preguntas. Que presente los conceptos de normalización, la importancia de la normalización y cómo se aplica en una base de datos. ¿Vale, Shirley? Ah, listo, profe, gracias. No, yo lo estaba buscando así como la actividad pasada, que tenía interrogantes como tal, pero muchas Sí, gracias. sí, estas son, no, tranquila, por eso resalto acá en la guía para que lo miren, ¿vale? Entonces, por eso le dice que ya se le solicitaba más adelante en la guía, ¿no? Entonces, es esto, presentar el concepto de normalización, cuál es su importancia y aplicación en las bases de datos, ¿vale? Listo. Actividad interactiva, nos proponen una actividad de apropiación de conocimiento, que son unas preguntas sobre los conceptos. Entonces, la idea es que usted le colabore a Anita. Anita es una auxiliar que tiene que trabajar en la normalización de una base de datos y les hacen unas preguntas sobre el modelo que está trabajando, ¿no? Entonces, la idea de la actividad interactiva, si usted va a la plataforma, encuentra acá, se llama SCORM, evidencia, actividad interactiva, le da clic, entonces le dice que le dé clic en entrar para poderla ver. Voy a verla como aprendiz para que le doy a entrar. Pueden hacer varios intentos y él le tiene en cuenta la calificación más alta, ¿vale? Eso en cuestión de lo que preguntaba Chile. Aquí le sale la pantalla de bienvenida, donde le dice que bienvenido a la actividad. Usted mire que tiene cada uno de dos. Siguiente página,
las instrucciones se las da acá. Entonces son las instrucciones que están en la guía. Cierra la ventanita y al cerrarla, entonces le salen ahí, aquí arriba los ítems de la pregunta y aquí para seleccionar respuesta. Entonces, la normalización en la base de datos es una serie de pasos que se deben tener en cuenta el diseñador de base de datos con el fin de minimizar problemas lógicos, diseño que se aplica a una base de datos para que le da bonita, reglas que el diseñador decide si aplicarlas o no, una serie de pasos que debe tener en cuenta al consultar una base de datos con el fin de maximizar los resultados de la búsqueda. ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién me la dice? ¿A, B, C o D? Profe, si le amplias un poquitito, le das más zoom, porfa. Es que la vi acá, a ver. No, pero no tengo el zoom, no me deja hacer el máximo zoom que le puedo dar acá. Es la A, profe. Muy Creo bien, que Eliana. alcanzó a ver. Entonces, entonces se le da la A, le da a verificar y ahí le dice chulito, ¿sí? Sí. Una vez que ya responde la primera, entonces le dice, bueno, muy bien, ta. Entonces le dice continuar, o sea, tiene que moverse en el mouse acá donde dice continuar y él le carga la siguiente pregunta, ¿sí? Y no vamos a hacer las otras, ¿no? Entonces le carga la siguiente y así usted va terminando las preguntas. Una vez termina, pues le dice muy bien, aprobó o no aprobó y le da la nota, ¿vale? La idea es que pues la apruebe, ¿no? Entonces, si usted no la aprueba, pues tiene otro intento para poderla hacer nuevamente, ¿vale? Dime, Eliana, tiene la mano levantada. Sí, profe, dos preguntitas. Cuando se hace esa actividad, ¿inmediatamente se refleja la nota o eso se Sí, demora? sí, señora. Se Mm, refleja de una vez. porque yo no la vi. Bueno, y la otra pregunta ya es en temas de gramática. Eliana Vargas. Dime, no, es que voy a buscarte a ver en qué curso estás, Eliana, para poder Ah, mirar bueno, si profe. pasó algún problema. Dame un segundo. Sí, sí, ¿Y yo la he segunda tenido quién es? situaciones que a veces estoy subiendo las evidencias y eso se demora o me saca y hay que volver a ingresar. ¿Usted de dónde es, Eliana? De Jumbo, de la parte Del de la Jumbo, ladera del ya, municipio de Jumbo. ya sí, sí, es sobre el acento que le pregunto. Ah, bueno, Eliana, y dime cuál es la otra pregunta. Bueno, y la otra es, tengo como una inquietud con respecto a la gramática, la escritura, si cuando uno está hablando del el ID, por ejemplo, estudiantes o profesores en temas de las claves primarias, ¿tiene algo que ver el que se escriba con la inicial mayúscula o minúscula o algo así? Si es una norma, yo veo que en lo que usted nos ha No, mostrado, la mayoría tiene como, maneja como minúsculas. Entonces, los ejemplos lo han hecho en algunos casos en mayúscula, en otros casos lo han hecho en minúscula, o sea, pero realmente ah, no hay una regla específica. Hay unas ok. notaciones que se utilizan en algunos casos para nombrar atributos, identificadores, Ujú. en un momento determinado, ¿sí? Pero digamos que, este, que no hay, digamos, una regla específica que diga, no, es que si tú lo escribes de esta manera, eso No es no válido. está bien o mal, ¿vale? ¿Sí estamos? Ah, bueno, listo, profe, gracias. Eliana Vargas Murcia. Yo estoy mirando acá. ¿Tú ya entregaste las evidencias de la semana 1? Las Sí, entregaste atrasadas, ¿cierto? Listo. atrasada, sí, señor, porque estoy Listo. recuperando de Yo una veo cirugía y me ha demorado. en la evidencia de la actividad interactiva, veo que sacaste 100 en la de esta semana. Está aprobada. Ah, sí, pero mira que en el taller aplicado, tú me devolviste la retroalimentación de, del cuadro comparativo, pero me hace Ujú. falta, no sé Pero si ya, todavía ya no lo aparece has aprobado. revisado, el del taller. Ya. Ayer revisé todos los que habían corregido. Ah, Ya quedó ok. aprobado también. Ah, ok, Revísalo listo, y profe. lo ves allá en tu calificación. Revísalo y me cuentas. Bueno, ¿Vale? señor, gracias. Vale. Listo. Revisa otra vez, Eliana, allá en tus calificaciones y verifica a ver si fue que no viste la nota, porque sí te debe aparecer. Me parece raro porque yo la estoy viendo acá y sí, efectivamente allí está evaluado. ¿Listo?
Listo, profe, ya reviso y te comento. Y me comenta, sí, por favor. Bueno, jóvenes, entonces la primera evidencia es la actividad interactiva. Ya mostramos acá en plataforma y respondimos una pregunta para que ustedes vieran cómo es. Muy importante que al final, en finalizar, o sea, cuando les ver los botoncitos y darle siguiente, la siguiente pregunta y finalizar. La otra actividad, que es la segunda y última, es aplicar la técnica de normalización a una base de datos en una empresa. Entonces, en esta tarea lo que consiste es hacer o sea, agarrar un informe y decir, bueno, aquí nos explican qué es la normalización, entonces nos piden que desarrolle un documento, esta es la tarea, desarrolle un documento donde aplique las 3 formas de normalización, 1, 2 y 3, a la base de datos del Colegio de San Jorge. ¿Alguien me dice cuál es la base de datos del Colegio de San Jorge? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es? La que hicimos esta semana que pasó. La que hicieron en la semana 2. Entonces, agarrar esa base de datos que ustedes hicieron y aplicarle las reglas de normalización, ¿vale? Esa es la tarea. Y Pero es adicionalmente, ahora sí, cortica, profe, no dime, importa. La base de ¿cómo? datos es muy corta. La base de datos tiene apenas como 10 datos. 5 tablas debe tener. Sí. Por lo Ok. menos debe tener 5. Es pequeña, sí, porque la idea es que la alcancen a hacer en estos días. Entonces, es un ejercicio de aplicación, ¿vale? Sí, Jorge. Jorge. Sí, profe, no, ya me respondiste la pregunta, gracias. Vale, vale, listo, sí. Entonces, y la segunda parte del documento es que responda a los interrogantes planteados al inicio de la guía. En la evidencia, reconocer la importancia del concepto de normalización. ¿Cuáles son esas preguntas? Era lo que decía Shirley hace un ratico, es que presente los conceptos de normalización, por qué es importante la normalización y cuál es su aplicación en las bases de datos. Entonces, la evidencia realmente son estas 2 tareitas. Jorge lo dice, es cortica para los que hicieron ya la base de datos de Colegio San Jorge y pues detallaron allí, entonces simplemente muestran en un documento, mira, la primera forma normal, las tablas cumplen la primera forma normal o esta tocó arreglarla, segunda forma normal, esta tocó arreglarla o las tablas cumplen la segunda forma normal por esto y por esto, justifican la respuesta y así lo hacen con las 3 formas normales, ¿vale? En el informe y agregan la respuesta a la pregunta para tener lista esa evidencia. Margie, tiene levantada la mano. Margie, no te escuchamos, Margie. Si estás hablando, ¿no? Ahora sí, creo. Hola, Hola. ¿me escucha? Sí, Profe, buenos días. buenos días. Le hago una pregunta. Lo que pasa es que yo mandé la evidencia del desarrollo de la actividad número 2, pero esa no está calificada y me aparece como vacío en las calificaciones. Es por lo que usted Estoy dijo. adelantando, como lo decía al principio, Margie, tengo varias pendientes, estoy en esa maratón de calificar, ¿vale? Entonces dame de hoy a mañana, ¿listo? Ok. Muchas gracias. Con mucho gusto, Margie. ¿Alguna otra duda? No, muchas gracias. ¿Y los demás? ¿Alguna pregunta, comentario que tengan? Hemos revisado hoy los conceptos hicimos un repaso sobre los conceptos relacionados con bases de datos, qué son el modelado de base de datos, qué es el modelo entidad-relación, qué es normalización, ¿no? Y vimos un par de ayudas también allí para presentar estos conceptos, algunos ejemplos, y además describimos lo que eran las evidencias que tienen que presentar esta semana. Como les decía al principio, los que tengan evidencias pendientes, por favor, las pueden entregar todavía, no hay problema. La semana 1, sí, todavía la pueden entregar. Profe, que ya corregí la tarea, no me la he calificado. Estoy calificando los que tienen pendientes. Entonces, tranquilos, esta semana ya queda todo evaluado. Y los que ya les aparece la nota y tienen un deficiente, corrijan, por favor, corrijan, tienen intentos para enviarla. Cualquier duda me escriben al foro de preguntas del curso y con eso pues ahí yo voy pendiente y voy revisando también y atendiéndoles. Listo, jóvenes, esto es nuestro encuentro hoy. Muchas gracias ahí la paciencia al principio, que tuvimos unos problemas técnicos, pero bueno, ya aprovechamos y dejamos muy claro todos los conceptos y pues no sé si tengan alguna pregunta, comentario,
solicitud, sugerencia, los escucho. Si no, pues nos veremos en 8 días, si Dios quiere, ¿vale? Vale, profe, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Chao, profe. bendiciones, que estén muy bien. Y con mucho gusto para todos, sí.